Después de engañar a Zeus y de robar el secreto del fuego para obsequiárselo a los hombres, Prometeo fue condenado a una tortura eterna en el Cáucaso. Cuando consigue escapar, regresa para encontrar que la humanidad ha alterado el equilibrio natural de la Madre Tierra. El gran protector de la civilización decide entonces establecer un lugar donde estudiar el problema y así llevar una solución a tiempo. Este es el Conuco de Prometeo. Bienvenidos al Conuco de Prometeo, este espacio en el que normalmente siempre hablamos de ambiente y en el que siempre hablamos de ambiente, pero lo relacionamos con otras cosas, obviamente, porque ahorita el ambiente para los humanos es todo. El hábitat nuestro incluye las ideas, incluye las ciudades, incluye la política, incluye la economía y, por supuesto, incluye el ambiente físico, las plantas, los animales, las condiciones meteorológicas y todo esto. Incluye el ecosistema democrático republicano en el cual vivimos porque somos animales en peligro y ese ecosistema también está en peligro y tenemos que ver cómo lo protegemos como enjambre. Saludos a los que nos escriben ya por el chat de RCR, saludos a Peter Palczynski. Les recordamos que nuestros programas los pueden encontrar colgados en la página de RCR en YouTube y nuestras vías de comunicación son fuera del chat de RCR, es el Twitter @PrometeoRCR. Hoy vamos a hablar de un par de cosillas por ahí, pero yo quería iniciar el programa hablando de algo de lo que siempre hablamos, que es las quemas de vegetación. El año pasado hubo mucho revuelo por los incendios australianos. Los incendios australianos son unos incendios que ocurren en general, los de este año, por razones humanas, después de una sequía muy fuerte, pero en una vegetación que incluye al fuego dentro de su dinámica ecológica. Es una vegetación con mucha resina, es una vegetación muy inflamable y es una vegetación que en muchos casos tienen especies que germinan solo después de que ha pasado alta temperatura, una quema. ¿Por qué? Porque así como las especies tropicales de árbol, por ejemplo, no germinan si no tienen luz, como para no perder el esfuerzo de germinar debajo de un árbol muy grande que lo va a matar de sombra, digámoslo así, el cue para las especies de esos bosques mediterráneos es el fuego. El fuego es lo que le indica que los árboles de arriba han estado por lo menos defoliados y vale la pena germinar. Entonces son ecosistemas que están preparados para el fuego. Pero nuestros ecosistemas no son así. Los fuegos en el trópico no son comunes, los fuegos espontáneos. Aquí los fuegos son generados por la población humana, sea accidental o sea a propósito. ¿Y esto qué significa? Que las especies animales, las especies de plantas no están preparadas para quemas todos los años. La temporada de quemas en Venezuela es eso, es la temporada seca en la que la gente aprovecha para quemar. No es una temporada de incendios y nosotros estamos perdiendo una enorme proporción de nuestra capa forestal y específicamente la de bosque seco debido a las quemas de vegetación que provocamos año tras año, y esto es un grave problema ambiental y ecológico para Venezuela porque, entre otras cosas, aparte de la pérdida de biodiversidad, aparte de los problemas climáticos que esto trae porque las zonas sin vegetación son más calientes, es un problema para nuestras fuentes de agua, que son los bosques. Sí, y además es importante recordar, lo hacemos todos los años y lo hacemos, de hecho, muchas veces al año, que quien hace eso es gente, no es que es temporada de quemas, es temporada de degenerados quemando. Y bueno, y no necesariamente degenerados, a lo mejor son conuqueros que están preparando su conuco, pero es importante, se les va la mano o creen que no hay ningún problema, o de buena fe dicen, bueno, para que haya menos culebras, pero que haya menos culebras implica que haya menos perezas, implica que haya menos árboles, implica que haya menos agua, es decir, hay que tomarle el pulso a estas cosas. Que hay más ratones. Exactamente, hay que buscar la manera de llegar a prácticas agroecológicas y hay que generar la cultura de protección de nuestros bosques. Reemplazar un bosque con una vegetación de sabana
es una pérdida enorme de biodiversidad y es una pérdida enorme de funciones ecosistémicas de esa zona, de agua, de protección contra la temperatura, de depredadores de mosquitos y de chipos, o sea, todo esto que el ambiente, que el ecosistema natural nos da. Por cierto, ahorita estaba pensando en la Avenida Victoria, ¿no? La Avenida Victoria hay una parte donde está la panadería que está frente a la cuestión de la nona que anuncian los cabilleros. Y esta es la panadería y una zapatería. Hay como 6 locales ahí. Pero ese edificio, en la parte de arriba, el sol, le pega tan candela. Pero los árboles hacen una cortina de sombrita que hace que tengas una terracita ahí, que la gente se te va a tomar un café, que sea cómodo, que sea sabroso. Y es como... Pareciera que son como los únicos de la Avenida Victoria que están muy claros de eso. Y que porque los árboles están al pelo. Porque tú vas a la acera siguiente y los árboles no están. Sí, esto es como la gente que abre un local. En Maracaibo pasa mucho. La gente que abre un local y tiene 2, 3 árboles grandes frente al local, entonces los corta para poder poner sillas ahí para que venga más gente. Y la gente no te va, amigo, porque eso está muy caliente. Claro. Entonces, realmente es un tema costo-beneficio. Por ejemplo, yo el domingo pasado fui a la Cotamil, el cardillo estaba súper cardilludo. Y eso es porque la Cotamil es una enorme extensión de asfalto que se calienta con el sol. Porque la gente cree que es la sombra, y no es solo la sombra. El calor que hace en una ciudad no es necesariamente el sol que te pega directamente, eso también. No es solo el sol que le pega al asfalto, que le pega al concreto, calienta el asfalto, calienta el concreto, y tú después te mueves encima de esa plancha. Ese es el problema. La manera en que el asfalto y el concreto no se calienten es un árbol, o muchos árboles realmente. Entonces, esto se puede extrapolar a los cerros y los bosques. Es decir, toda esa enorme extensión vegetal captando calor, radiación solar y evitando que se caliente el suelo, hace que haya más lluvia, hace que haya más agua, hace que haya menos temperatura en el aire. Entonces es algo realmente importante. Y bueno, aparte de que los incendios forestales generan lo que aquí llamamos calina, que son sólidos suspendidos de esos incendios. Y eso es un problema que da calor. Eso es un problema horrible, respiratorio, pero además aumenta el efecto invernadero de la atmósfera que nos rodea. Entonces aumenta el efecto de isla de calor de la ciudad. Entonces son cosas que obviamente yo no voy a decir que los que nos están escuchando van allá y van a apagar fuego. Usted no puede apagar un incendio forestal si no es un profesional bombero. Pero usted sí lo puede denunciar y usted puede generar cultura en contra de los incendios de vegetación y puede generar cultura a favor de la recuperación del espacio verde y de la superficie boscosa de este país, que es uno de los países megadiversos del planeta. Sí, y sea usted parte del enjambre de conoqueros que está reproduciendo el mensaje. Es importante que ese mensaje cale, bueno, que se expanda realmente, más que cale. La idea de que sí, los incendios que ocurren en Venezuela forestal son generados por el humano, a veces por impericia, a veces por sencillamente maldad, sí, a veces es por maldad, por ignorancia. Los bomberos que nosotros hemos entrevistado aquí mismo en el programa nos dicen, hay gente que es pirómana. Exacto. Hay gente que disfruta prender un fueguito abajo y ver cómo eso se extiende por todo el cerro. Hay gente que disfruta eso. Esa gente es criminal. Esa gente tiene un problema de sociopatía. Total y absolutamente. Cuando uno ve el cerro boscoso como un bien de toda la sociedad. Pero hay otra gente que lo hace con desconocimiento de causa. Entonces estas personas tienen que saber lo que están haciendo. Tienen que saber que lo que están haciendo es un crimen, por cierto. Y cambiar. O sea, hay muchas cosas de la idiosincrasia del venezolano que deben cambiar. Y de hecho en estos 20 años hay muchas cosas que han cambiado porque de eso ha dependido hasta la sobrevivencia de mucha gente. Entonces, esta es otra. Y eso sí depende de nosotros. Pero precisamente sobre esa sobrevivencia es algo que veníamos conversando Carlos y yo en el camino para acá. Y es la sobrevivencia. ¿Es sobrevivencia o supervivencia? Bueno, no sé. De sobrevivencia. ¿Se puede decir ambas? No sé si se puede decir ambas, no sé si es correcto, pero por lo menos en el medio en que yo me muevo, que es el ecológico, sobrevivencia es cuando tú sobrevives a algo, ¿no?
hijo sobrevive a sus padres. O un padre sobrevive a sus hijos cuando no es la cosa como uno como espera. Ser entonces dos cosas distintas. Ajá, o sea, Venezuela sobrevive al chavismo, o sea, Sí. vive más que el chavismo. Y la supervivencia es en relación a ti mismo, al individuo mismo. Es decir, Ok. la supervivencia depende de que tú estés bien adaptado para sortear los peligros. Exacto. Pero yo nunca he escuchado a nadie decir la supervivencia es una cuestión. Eso pasa mucho en el ámbito biológico, que los anglicismos en castellano agarran un significado diferente a la palabra original en español. Nadie dice Pasa mucho en el mundo académico, realmente. él supervivió el terremoto. Eso no existe. Es como retroalimentación. Ujú. Retroalimentación es un anglicismo. Sí. Que españolizado es como te alimentas por detrás, es como comes por Ujú, por ahí va ahí, como no está bien. ujú. En dado caso es realimentación. Sí. Pero bueno, pasa mucho en el ámbito académico. Pero bueno, en ¿verdad? castellano creo que es sobrevivencia. Ok. Pero porque estamos hablando sobre la naturaleza de la maldad, ¿no? Vamos, así mismo, de eso veníamos hablando en el camino para acá. Pero vamos a hacer una pausa para entrar de lleno con ese tema después de este corte. Les estamos presentando El Conuco de Prometeo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Antes de empezar el día, entérese de lo que acontece en el país junto a Pedro García Otero en Titulares de la Mañana. De lunes a viernes a las 6:30 de la mañana. Acompáñelo y empiece su día bien informado. Titulares de la Mañana con Pedro García Otero. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Usted escucha El Conuco de Prometeo con Carlos Peláez y Gabo Domínguez. Solo por RCR 750 AM. Bienvenidos al Conuco de Prometeo. Nos preguntan que para qué sirven los ratones. Bueno, los ratones tienen el mismo derecho a vivir que cualquier otra especie en este planeta. El contexto de que nosotros hablamos de los ratones aquí es justamente al contrario, que cuando hay deforestaciones grandes en zonas agrícolas, los depredadores de los ratones son los que faltan, y los ratones son un problema serio para las comunidades agrícolas, para todas las comunidades humanas, pero particularmente para las agrícolas, porque se meten en los silos y Se comen los granos. aparte de que se comen los granos, dejan sus ratoneces en el alimento que después el agricultor va a vender. Entonces, Sí, es complicado ese porque es no el es lo tema. mismo que haya un silo y hayan 10 ratoncitos comiéndose las cosas y dejando sus heces, que no haya depredador y haya 80 ratoncitos haciendo eso. O sea, depredador de ratones, por cierto, las culebras, que además en el campo venezolano no pueden ver una culebra sin cortarle la cabeza. es una cosa increíble. Independientemente de que sea venenosa o no, nadie se pone a reconocer si la culebra es venenosa o no, y Le resulta echan que las machete y ya. culebras cazadoras son las que mantienen los ratones a raya. Entonces son detallitos. Servicios ambientales, servicios ecosistémicos. Exacto. Es un concepto que creo que debemos tatuarnos todos en nuestro vocabulario y en nuestra idea de sociedad. Ujú. Pero antes de entrar en materia con el origen, la naturaleza de la maldad, Exacto. yo quería hablar del coronavirus, que es algo que nos quedó pendiente de la semana pasada. Y no aquí, o sea, yo no voy a hacer análisis específicamente sobre el coronavirus, pero yo sí creo que es importante que se entienda un poco mejor el tema epidemiológico. Aquí en Venezuela éramos uno de los países más serios con la epidemiología desde que se hicieron las políticas públicas para erradicar o por lo Sí, menos señor. para reducir la malaria en el país. En un país que funciona y que protege a su población, tiene que haber un boletín epidemiológico mensual que dice cómo está el estado de las epidemias en el país, y tiene que haber una política pública de prevención de las epidemias que va desde la vacunación hasta los hospitales en un estado que permita contener las epidemias cuando arrancan. Entonces, con el coronavirus en este caso y en casi todos los casos de este tipo de enfermedades que se han hecho
famosas como el síndrome agudo respiratorio y todo esto. Se trata de zoonosis. Son virus o bacterias, pero en este caso es un virus, que viven normalmente en una especie animal y en algún momento logran mutar de manera tal que logran infectar a un humano. Y el problema es que el humano, que no tiene millones de años o cientos de años o decenas de años evolucionando junto a este virus, tiene que generar las defensas desde cero. El coronavirus y el SARS, su efecto celular probablemente no es muy diferente al de una gripe. El tema es que el influenza virus nosotros llevamos millones de años evolucionando con él, de manera que tenemos recursos de los cuales hacer mano cuando hay una infección. Pero este tipo de virus nuevos no tenemos estas herramientas, tenemos que construirlas de cero. Por lo tanto, con la misma, digamos, capacidad destructiva que el virus de una gripe, estos virus son muchísimo más virulentos y generan muchísimos más problemas. Entonces, de eso se trata. Esto es lo que pasa con este tipo de virus. Fue lo mismo que pasó con el ébola y tal, incluso con el VIH. Okay. Es que una de las teorías es que fue una zoonosis. Pasó un virus que normalmente estaba completamente atenuado en los animales, logró infectar a un humano y ahí tuvo campo libre para hacer lo que ellos siempre hacen, solo que Ser virus. tenían la pata, en otro animal tienen la pata montada. Exactamente. Se trata de eso. Ahora, que las epidemias ocurren cuando hay mucha gente susceptible cerca una de otra. Por eso es que las vacunas son importantes, porque es un efecto de protección en enjambre. Es decir, tú inmunizas a suficientes personas como para que si una se infecta, todas las que tienen a su alrededor están inmunizadas. Están y eso protegidas. nos sigue a la siguiente generación de huéspedes. Eso no pasa con los virus nuevos porque nunca se ha generado una vacuna para este tipo de cosas. Para esa defensa. Pero ahora que la gente no quiere vacunar a sus hijos, están volviendo pequeñas epidemias de sarampión, de polio, y es como, ajá, Sí, ¿qué pasa aquí? Sí, una locura porque además hay una política de Estado absolutamente dirigida a exterminarnos de alguna u otra manera, en la que hay que ocultar esas cifras, ¿no? En la que hay que... Esa es la otra, ¿no? Porque lo peor es que se levantan. Ujú. Se siguen levantando, no con la misma rigurosidad de antes, pero la orden es ocultarla. ¿Por qué? Bueno, solamente podemos sospechar que es maldad hasta que se demuestre lo contrario. Bueno, conveniencia, ¿no? O sea, el coronavirus pone de manifiesto que China sigue siendo un estado totalitario, ¿no? Absoluto, claro. O sea, la crisis del coronavirus es como que me cierran esta ciudad y los obreros tienen que trabajar hasta que este hospital funcione y los médicos tienen que trabajar 24 horas al día y no pueden descansar. Pone de manifiesto que China sigue siendo un régimen absolutamente autoritario, en donde el poder central manda y la gente tiene que obedecer. Lo vimos el año pasado con las protestas y ahora lo estamos viendo con la crisis del coronavirus. Correcto, cuasi esclavista. Bueno, esclavista realmente. Solamente que de otra forma. Es difícil de definir desde acá, ¿no? Solamente que de otra forma, solamente que se ha reinventado, se ha adaptado. Así como muchas veces se habla de que el mercado se adapta, de que la economía se adapta a las circunstancias, los totalitarismos no son muy distintos en esa realidad. Sí. Entonces, claro, la pregunta que yo me hago, y es una pregunta y no tengo respuesta realmente para esto, pero ¿qué tipo de sociedad o qué tipo de Estado, qué tipo de organización política de un Estado está más en capacidad de contener una epidemia de este tipo? Sí, no tenemos respuesta, pero lo importante es hacernos las preguntas. O sea, solamente podemos ir a la solución, solo podemos conseguir respuestas haciéndonos las preguntas correctas. Sí. Bueno, y fíjate que en países altamente democráticos, con sociedades con democracias funcionales, la salud pública o la salud, el sistema de salud en general, incluso previene el surgimiento de estos nuevos tipos de virus, por un tema de salubridad. Entonces, ya por ahí tenemos un atisbo de respuesta.
Sí, que nos permite. Porque el coronavirus parece haber surgido por un problema de salubridad. Fundamentalmente. De hecho, nos dice nuestra amiga Virginia Jiménez, creo que es, no, Pedro Suárez. Que bueno, que es que en China se comen muchas porquerías. Bueno, pero es que eso es medio inherente a cualquier cultura, ¿no? Allá comen murciélagos, bueno, pero aquí comemos lapa. O sea, aquí Claro, pero- comemos chicuire. O sea, que a Ajá. ellos les parecerá una cosa Claro. extraordinariamente horrorosa. Entonces es medio relativo. Pero ¿cuál es la diferencia? O sea, bueno, obviamente yo no tomaría Venezuela como ejemplo de nada en este momento, ¿no? Claro. Pero, No, pero para la comparación, o sea, Sí. que hay cosas que nos resultan. Aquí gente come Ajá, baba, que- come que- iguana. Sí, exacto. Cuando Y- eso de porquería es relativo. Exacto, es relativo, que es una cosa muy loca. Bueno, pero para ellos debe ser igual de loco que nosotros comamos una iguana, como el pastel de chucho. Lo que sí ha estado trascendiendo a raíz de esto, que es algo que el gobierno autoritario de China no deja que salga, ¿no? Pero la Exacto. información encuentra vías como de ir saliendo. Exactamente. Es que este tipo de virus parecen originarse en los mercados, en donde se vende carne de todos estos alimañes, de todas estas alimañas, que para uno son alimañas, pero para ellos son comida, pero que se venden todas estas carnes en condiciones que insalubres en ciudades que son Megapobladas. Mira, en la ciudad en donde el virus Wuhan, que es donde hubo el primer caso reportado, la ciudad de Wuhan, que es una ciudad que yo en mi vida había escuchado. De hecho, ellos le llaman la gripe de Wuhan. Ajá. Tiene 11 millones de habitantes. Una ciudad. Una ciudad que yo nunca en mi vida había escuchado Correcto. nombrar. Estamos hablando de una ciudad, es decir, que tiene 3 veces la población de Caracas. Entonces, poca salubridad, contacto insalubre con muchas especies Correcto. y una población muy densamente empaquetada, es un lugar perfecto para que surja una... Más bien, aquí, siendo totalmente honesto, muchas de esas comparaciones las hace Amartya Sen con el caso de China y el de la India. Ujú, Él habla de lo exitoso de China en unas cosas, lo exitoso de India en la otra, ujú. pero en algunas cosas importantes es que el Estado en China es una dictadura totalitaria, ciertamente, pero el simple hecho de que sea un Estado sólido Ujú. hace que ese problema, que problemas como ese sean abordables, como aunque sea de manera totalitaria, pero son abordables. Que es lo interesante del asunto, ¿no? Porque ¿qué pasa en un estado autoritario como China? En un estado autoritario como China no hay... O sea, ¿por qué es un estado autoritario? Un estado donde mandan las mafias malditas, pues. De autoridad, la fuerza, donde el mandato es por fuerza fundamentalmente. Ajá, pero tú para mandar a la fuerza tienes que ser un maldito. Sí. Y tienes que ser un mafioso, porque tú estás conservando el Lo que pasa poder es a que la fuerza. creo que tienes que ser un maldito, no necesariamente un mafioso. Dios Creo mío, que- yo voy a someter a toda esta población a mi fuerza y a mi cruel fuerza porque es que me importan demasiado. No, eso es mentira. O sea, es porque a mí me importa el poder y mi plata. Sí, pero Entonces- lo que pasa es que siento que el tema mafioso es como entra en otro lado. Para mí. Grupos violentos. Para mí entra en otra categoría. Entonces, claro, cosas Que va como más de hacer negocio. Sí, cosas como la protección del ambiente, cosas como el tráfico ilegal de fauna, mucha de la carne que se vende en estos mercados chinos es ilegal, está protegida por el convenio CITES de comercio de especies en peligro. Entonces, claro, de pronto en un estado que no es autoritario, en el que impera la ley, nunca se llega a producir una epidemia de este tipo porque las carnes que las transmiten, por otras razones, no están disponibles a la venta en malas condiciones. Ahora, una vez que arranca la epidemia, un estado totalitario tiene como las herramientas para autoritariamente tomar las medidas de contención al precio que sea, que es la otra cosa que no se puede hacer en un estado donde impera la ley. En un estado donde impera la ley no es al precio que sea. Exacto. Hay unas normas, hay un marco. Pero sobre eso precisamente... Sin embargo, el resultado mejor es el del estado no autoritario, no totalitario, en el que la epidemia nunca arrancó. Pero claro, estas son especulaciones nuestras. Sí. Porque, bueno, entonces ahí vale la pena preguntarse cómo se maneja esto en lugares donde el Estado, aunque el país es más grande, el Estado es menos eficiente y las condiciones insalubres son peores, como la India. Ajá. ¿Cómo se maneja eso ahí? Creo que es Sí. importante que empezamos a verlo. Sí, la India... el problema... La India es un lugar en el que la zoonosis no es tan probable como en China, porque los indios, al contrario, son hasta vegetarianos. Exacto. Pero, por ejemplo, Pero una infección
que llega a la India tiene unas probabilidades de propagarse enormes. Exacto, de hecho una persona que yo muy cercana que estuvo en la India un mes me dijo que habían dos cosas que le impactaban. Primero, así como habían perros callejeros, habían vacas callejeras. Ujú. Y están en la calle comiendo basura como un perro callejero. O sea, hacen exactamente lo mismo que un perro callejero, pero una vaca. Y es sagrada, ¿no? Y Es es sagrada. extraño ver algo sagrado comiendo basura. Entonces, Bueno, en Venezuela sabemos cuando una de vaca eso. entra a un local, todos los empleados como que le echan flores y cosas porque les bendice el local. Y no la botan. Y la vaca perfectamente puede hacer sus necesidades ahí. Y es como que, bueno, chévere, la limpia cuando se vaya. Si la limpia. Se siempre como la sacan. Como que lo barren para fuera del local y ya está. Entonces, ¿qué pasa? A ella le sorprendía mucho eso. Y le sorprendía precisamente por esa naturalidad, porque son vegetarianos, porque entonces hay que cuidar a los animales, lo que sea. Que las ratas, que además la gente les da comida como darle comida a un gatito. Entonces es medio normal. Y como suele pasar con muchos perros callejeros, hay perros callejeros que sí, pero hay muchísimos que no le tienen miedo a la gente. Ok. Entonces tú le haces shushu a la rata y no se da por enterada. Entonces, Para que veas que el humano puede vivir en más o menos en todas las condiciones. exactamente. Y a ella le impactaba. Entonces ella me dijo que se tenía que quedar en un terminal de trenes para poder ir a otro lugar. Y tenía que quedarse dormida. O sea, ella decía, tengo que dormir en el terminal. Sí. Le pidió a los bichos, las controladoras de la estación, si podía dormir dentro de la estación de control porque le daba demasiado miedo y asco el tema de que había tantas ratas que ella las pateaba y ni se movían. Entonces le dijeron, bueno, sí, quédate aquí porque tú eres occidental y te entendemos que te da miedo. Claro. Pero los tipos tampoco ni se enteraron. Entonces, fíjense, esa relación con los animales, esa relación con la naturaleza de los humanos, hace que nuestra aproximación a enfermedades y tal sea distinta. Sea distinta. No es mejor o peor, a mi juicio. Sencillamente es diferente. Sí. Sencillamente es diferente. Entonces, Claro, pero hay unas ciertas reglas, que aquí viene el tema de las instituciones fuertes. Hay unas ciertas reglas que hay que cumplir por una lógica científica por supuesto. a la que no todo el mundo tiene acceso, que son reglas de higiene, reglas de salubridad, y tiene que haber alguien que las vigile. Exactamente. Entonces eso tiene mucho mayor probabilidad de ocurrir si quien las vigila emana de un consenso, como ocurre en democracia, que cuando las vigila es el jefe del partido que fue adjudicado para eso, y si no haces caso te mato, ¿me entiendes? Claro. Por eso la democracia es mejor, vía la democracia. Viva la democracia y viva la libertad, que es nuestra gran herramienta. Vamos a hacer un corte y ya regresamos con más. Ya venimos a hablar de la naturaleza de la maldad. Mine is stamp collecting. Carlos Peláez y Gabo Domínguez en El Conuco de Prometeo, solo por RCR 750 AM. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Celebra tu cumpleaños, fiesta aniversario o corporativa en Bueno Restaurant, donde puedas disfrutar de un ambiente agradable y degustar los más variados platos y pasapalos de la gastronomía nacional e internacional. Bueno Restaurant para gente especial como tú, en la 6ª Avenida de Altamira, entre 3ª y 5ª Transversal. Bueno Restaurant para disfrutar y degustar. Los temas de actualidad más relevantes son expuestos a la luz de La Linterna. Diego Bautista Urbanica le invita a formar parte de este ameno espacio de charla y análisis con una buena taza de café y al son de buena música. La Linterna, de lunes a viernes, a partir de las 2 de la tarde, por RCR 750 AM. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Escuchamos El Conuco de Prometeo en RCR 750 AM. Seguimos en el Conuco de Prometeo y quisiera, antes de entrar en materia, responder un par de comentarios que llegan por el chat. Primero es de Virginia Jiménez, que dice: un niño es sagrado y en Venezuela come basura. Yo estoy de acuerdo. Yo cuando dije lo de las vacas comiendo basura
y que qué fuerte ver algo sagrado comer basura. Inmediatamente lo pensé. Eso fue lo que la imagen que construiste. Aquí en Venezuela los niños comen basura y en principio son sagrados. Y después pensé, claro, eso significa que en Venezuela la niñez tampoco es tan sagrada como uno cree que debería ser. Exacto. Así como las vacas no deben ser tan sagradas para los indios si las dejan comer basura, ¿no? Ese fue como el deep thought después de pensar la cosa. Es como que evidentemente la sociedad venezolana todavía no sacraliza a la infancia lo suficiente como para hacer algo al respecto. Como para ser suficiente al respecto. Suficiente, porque hay mucha gente hay muchos algo indignada por eso, pero todavía no. Pero esa indignación no pasa en la es acción. suficiente, ¿no? La otra cosa que nos comentaron por aquí es, para mí ese es el problema. La peste negra tuvo su origen en la India, mató un tercio de Europa. Yo quiero decirle una cosa, eso es algo que sale en uno de nuestros micros. Una de las razones por las cuales una de las epidemias de peste negra en Europa fue tan fuerte fue porque un papa decidió, por una serie de razones, que los gatos eran del diablo. Y a matar gatos se ha dicho. Y mandó a matar gatos. O bueno, la gente se puso a matar gatos porque el Papa los declaró como encarnaciones del diablo, porque lo usan los tal y no sé qué. Siendo la iglesia desde aquel momento, entonces eso puede considerarse, porque lo fue, una política pública. Había una política pública de eliminar a los gatos porque eran animales del demonio. Sí, exacto. Cuando llegó la peste a Europa, que viene transportada por ratas, ¿qué pasó? No habían gatos, o habían pocos gatos en Europa, y la peste bubónica arrasó prácticamente con Europa. No habían gatos que eliminaran y mantuvieran a margen a las ratas. Más o menos lo mismo que pasa con las culebras. Si matas culebras, si eliminas culebras a diestra y siniestra, ¿quién las pone a raya? Nadie. Y por aquí dicen, tu mente es poderosa, si la sabes encauzar, tus pensamientos se hacen materia porque cambian la materia. Eso es lo que hizo Jesús en las bodas de Caná cuando transformó el agua en vino, cambió su composición. ¿Sabes que yo, que fui a un colegio alemán, y en el que me permitían no entrar a clase de religión, y a mí me parecía muy aburrido pasar esa clase solo en el patio, entonces yo decidí entrar a la clase del pastor luterano, porque en el colegio alemán hay un pastor luterano y uno católico. Claro. Ah, y de los dos, ok. Ajá. Entonces yo entré a las clases luteranas. Yo no tenía en ese momento, yo era católico en papel, pues. Pero el pastor luterano nos decía sobre las bodas de Caná una cosa que a mí me pareció muy interesante. Como los dos. Como la Biblia es una serie de parábolas, él se permite a sí mismo suponer que lo que pasó en las bodas de Canaán fue que por injerencia de Jesús, siendo una persona virtuosa, los anfitriones dijeron, ¿para qué vamos a pichirrear el vino? Saquen la caleta de vino. Ah, esa es la interpretación. Esa es la interpretación que le da el pastor Akos Puki. Yo no sé si eso es lo que dicen los luteranos, pero Akos Puki, el que me daba clase de religión a mí, decía eso. La boda de Canaán es una parábola sobre compartir, sobre no encaletarte las cosas. Ok. La caleta. Saca la caleta. Por cierto, hablando de eso, chico, la naturaleza de la maldad. Bueno, realmente no es, aquí no vamos a tener un debate sobre la naturaleza de la maldad, pero veníamos debatiendo cosas que tienen que ver con eso. Y específicamente estábamos hablando de como el aftermath de la gira de Guaidó junto con las declaraciones que ha dado Maduro últimamente respecto a la política económica que el malandrato está tomando y a las que dio hoy, que fueron muy sorprendentes y que yo todavía no he tenido tiempo como de analizarlas bien, pero vamos a comentarlas hoy, pues. un poquito. Fueron hoy. Porque nosotros yo normalmente cuando Maduro habla, yo desecho eso, ni me interesa, porque siempre dice lo mismo, porque tal, no sé qué. Pero últimamente he dicho cosas que yo creo que requieren atención. Y lo que estamos viendo después de esta gira de Guaidó, en donde, claro, la gente que dice que como no se va a reunir con Trump es todo un fracaso. Y yo creo que mismo desde la unidad democrática, que no son solo los líderes políticos, somos todos nosotros, porque todos nosotros se supone que somos los demócratas y queremos el fin de esta dictadura. Luego estamos dentro de la unidad democrática, aunque tengamos desavenencias dentro de la unidad democrática como concepto. Hay una sensación de que no pudimos con el chavismo porque no logramos el cese de la usurpación y por ello ahorita el chavismo va a mutar a un capitalismo chino. Correcto. Y ya nos fregamos. Y eso es verdad, pero tampoco es
100% cierto. Es decir, aquí el análisis es todos los días y es constante, y las situaciones que se van generando por la misma acción de las personas cambian las condiciones y hay que readaptarse a esas condiciones. Sí, y es importante. Hay que ver la lucha como algo mucho más fluido. Sí, fluido, correcto. Y dentro de esa reflexión que tú hacías, es importante también evitar la autoflagelación, ¿no? Hay mucha autoflagelación, no lo logramos, nada sirve, todo se fue, todo, nada, ¿cómo es? Todo se derrumbó dentro de mí. No, es un poco más profundo que eso. De hecho, parte del análisis que hacía Carlos es como que, ¿por qué la dictadura está ahorita pasando una fase de reinvención? ¿Por qué está entrando? ¿Por qué está diciendo tenemos que replantearlo? O sea, vamos a decir qué fue lo que dijo Maduro. O sea, en primer lugar, una cosa inusual en las dictaduras de corte totalitario, comunistoso, una de las cosas que hacen, y eso lo puedes ver en muchas series, pero Chernobyl, que es la más reciente, es la negación de la verdad. Ajá. Sí. El maquillaje de la verdad. Ojo, está pasando ahorita con lo de la gripe de Wuhan. Siempre ha pasado. Pero está pasando con la gripe de Wuhan, que bueno, nada más van 90 muertos. Y de repente una declaración, no, van 120.000. De 90 a 120.000 hay un espacio. Entonces, por primera vez reconoce que hay 5 millones de venezolanos que se fueron huyendo de esto, de este sistema. Pero el contexto. Cuando el viernes ha pasado tantos años negándolo. El jueves la ANC, una nueva reforma impositiva que busca que la gente pague impuesto en dólares. Exactamente. O sea, ellos se están como preparando para una situación en la que ellos van a tener que vivir de la recaudación de impuestos. Es decir, su poder está amenazado por falta de plata y ellos tienen que encontrar nueva manera de plata, y lo único que están viendo que es posible es recaudar impuestos en dólares. El viernes Maduro dice que el plan Z, parece Plankton el de Bob Esponja, pero el plan Z es nuevamente como que, hey, este país tiene que producir, porque si la gente no produce, nadie me puede pagar impuestos y yo me estoy quedando sin real. Exacto. Y eso. Y hoy fue el que dijo ante el auditorio de focas que él siempre tiene ahí, que nadie puede creer. Estos son palabras de Maduro. De él, totalmente. Nadie puede creer. Porque ayer dijo algo parecido en la apertura del año judicial. ¿Sí? Sí. Bueno, imagínate. Maduro dijo, nadie puede creer que 5 millones de venezolanos se han ido del país huyendo de Trump o de Obama. Están huyendo de nosotros. Esto no es culpa de Trump ni de Obama, es culpa nuestra. Y a mí, eso me parece una cosa muy significativa que Maduro diga eso. Entonces, claro, hay como dos vertientes que ven esto. Una es, ya nos ganaron, esto va a entrar en una nueva fase de capitalismo salvaje en la que todo va a estar manejado por la dictadura y ya nos fregamos. Eso es verdad, el chavismo está buscando, ojo, estos son, como yo interpreto esto que ha pasado en estos 3 días, y yo no le he metido demasiada cabeza. Pero es verdad que el chavismo está buscando que haya una economía que funcione para algo y en donde ellos manejen la cuestión otra vez. Correcto. Están buscando quedarse en el poder, es lógico. Y aquí vienen dos cosas. Están buscando volver a controlar la economía porque han perdido el control de la economía. Y han perdido el control de la economía precisamente por todo un cabildeo que se ha hecho desde esta Asamblea Nacional, con el proceso en el que empezó a liderar Guaidó, pero desde la Asamblea Nacional. Pero, o sea, es consecuencia de... Incluso más que la Asamblea Nacional, los venezolanos que no han soltado prenda. Claro. Es como que no y no por eso, y no por eso digo, y no. Iniciado por la Asamblea Nacional, pero es que es de los venezolanos en general. O sea, nosotros hemos forzado que ellos tengan que cambiar el terreno en el que están. Exacto. Afortunadamente. Entonces, eso también es un logro. Que no tiene el resultado que queremos, ciertamente. No tiene el resultado que deseamos y que anhelamos, que es el fin definitivo de la dictadura. Pero los hemos obligado a moverse. Y así, ojo, como siempre, esto le puede salir muy bien o muy mal. Vamos a ver. La responsabilidad nuestra es que le salga mal. Y la cosa es que nosotros nos rindamos, pues. Ajá, exacto. Les puede salir muy bien, les puede salir muy mal. La responsabilidad nuestra es que les salga muy mal, pero también hay que ver que ellos se ven obligados a replantearse el terreno de juego porque nosotros también estamos jugando. Exacto. No voy a decir que tuvimos éxito o no tuvimos éxito, pero estamos jugando. Entonces hay que reconocer
que el cambio del terreno de juego viene en parte porque hemos jugado, entonces hay que seguir jugando. Yo tuve unas conversaciones hace unos días con varios liderazgos y me planteaban dos cosas, ¿no? Lo primero es que eso hemos logrado forzar la barda, ¿no? Hemos logrado forzar la barda. Esto hace que al caer la barda, precisamente, entremos en otro terreno. Uh-huh. La cosa es que no sabemos cuál terreno es. Uh-huh. Porque al final, que es una reflexión que hacía Freddy Guevara, pero también es una reflexión que viene fundamentalmente de Nelson Mandela. Lo hacías ese otro terreno, sí, al final lo va a decidir y las rayas las va a pintar en el piso es el opresor. El opresor. Siempre lo va a hacer el opresor. Eso, lo que dijo Freddy Guevara literalmente fue que una cita de Nelson Mandela. El terreno de juego siempre lo decide el opresor. Claro, y él reconocía, y yo conocía esa cita, y que era una cita que le caía muy mal, que le parecía muy antipática. Y yo también pensaba lo mismo. Pero claro, aquí es donde viene la vejentud, entonces uno agarra más edad, analiza y ves las cosas en perspectiva y dices, claro, con razón él decía esto. Porque el opresor, precisamente, al tener el dominio, el poder de oprimir, es el que pone los marcos. Sí. El que vamos a jugar fútbol, pero la arquería es esta. Sí. Y mi arquería es esta chiquitica y la tuya es aquella grandotota. Uy, qué difícil. Que hasta el año pasado era como que yo no tengo por qué jugar fútbol contigo. Exacto. Y eso es lo interesante. Y fíjense, yo lo digo como en términos de la ruta establecida en 2019. Correcto. Amigos, la ruta establecida en 2019 fue la ruta de 2019 que nos llevó hasta este terreno. La de 2020 puede seguir siendo esa, puede ser otra, pero hay que adaptarla al terreno que estamos jugando. Vamos a hacer un corte y ya regresamos con más. Les estamos presentando El Conuco de Prometeo por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. En la crisis se encuentran las oportunidades. Aquí en Sin Estrés se las mostramos con invitados especiales que nos regalan sus experiencias por una Venezuela mejor. Cada tarde, de lunes a viernes a las 3, desde el emprendimiento, la educación, la salud y el entretenimiento. Por nuestra calidad de vida se nos hace necesario tomar un respiro del agobio diario, dedicar unos minutos a la salud mental y emocional para vivir sin estrés. Sin Estrés, de lunes a viernes a las 3 de la tarde por RCR 750 AM y RCR.tv, la radio que se ve. Ruedas, motores y algo más. El primer, único y más completo programa radial dedicado por entero al fascinante mundo de los motores y la velocidad. Ahora también los sábados, a las 5 de la tarde. Los fines de semana son de Ruedas, Motores y algo más, con Alberto Hidalgo Caro, por RCR.tv, la radio que se ve. Usted escucha El Conuco de Prometeo, con Carlos Peláez y Gabo Domínguez. Solo por RCR 750 AM. Seguimos en el Conuco de Prometeo. Por aquí Cero nos dice: al chavismo jamás le ha interesado cobrar impuestos, así como no cobran ni la gasolina ni los servicios. Es verdad, nunca le ha interesado. ¿Por qué ahora le empieza a interesar? Por las sanciones. Esa es la cosa, las sanciones. Los ha obligado a... O sea, la gente que no se ha ido, la gente que ha encontrado la manera de producir acá. De alguna manera, las reglas del juego han cambiado para ellos. Y lo que dijo Maduro esta mañana es reconocimiento de eso. Y además lo dijo como con mucha responsabilidad hacia su malandrato. Hacia su malandrato. Tenemos que dejar de pensar que la culpa es de Trump. La culpa es nuestra y vamos a tener que pensar en eso. Eso es lo que le dijo a sus chavistas, a sus malandros. Entonces ellos se están preparando para llevar el juego a un terreno en el que no habían jugado antes, tal como lo está diciendo Cero. Entonces nosotros tenemos que observar eso con mucho sentido estratégico. Entonces, ¿qué va a venir? Probablemente va a venir un replanteamiento del tema del impuesto sobre la renta, muy probablemente va a venir un tema de replanteamiento de cobros de los servicios, de cobro de la gasolina. Va a venir, porque es que
las sanciones han hecho inviable que siguieran robando como estaban robando. Inviable económicamente. Para Yo él, la inviable económicamente la para primera lección que yo veo de esto, yo no voy a ponerme a decir que si viene el impuesto y no viene el impuesto, porque otra cosa que pasa, tú dices, va a venir una reforma al impuesto sobre la renta y la gente inmediatamente dice, viste, ya nos van a fregar otra vez. Ya nos van a quitar la plata con el impuesto sobre la renta. Obviamente ellos van a tratar de hacer eso. Es lo que han tratado de hacer durante 20 años, quítate la plata. Claro. Lo que yo rescato de aquí, pues yo no sé cómo se va a desarrollar. Puede que sí, puede que no. Pero lo que yo rescato de aquí es que lo que les ha pegado duro es lo que se ha logrado en reducir su economía malandrística, ¿me entiendes? La economía del malandrato se ha reducido por las sanciones, por la caída del precio del petróleo, porque ya uno no paga los impuestos y tiene la contabilidad en negro, por X cantidad de razones. Porque se ha ido gente, porque se ha muerto gente también, como no. Porque se han comido, porque han destruido PDVSA, por una serie de razones. Entonces, si la reducción de su economía los ha llevado a replantearse el terreno de juego y lo están haciendo con mucha responsabilidad y mucho sentido estratégico, nosotros tenemos que seguir puyando por ahí. Entonces, a lo mejor, para lograr el cese de la usurpación, la cosa va por ahí. Hay que jugar en el terreno económico. Exacto, porque ese terreno económico es otro terreno. Uh-huh. Sencillamente, de hecho, una conversación que tenía era, vamos a entrar a lo desconocido. Lo desconocido no necesariamente es malo. Uh-huh. Sencillamente es desconocido. O sea, sea bueno o malo, va a depender de nuestra capacidad de reacción fundamentalmente. Sí. Pero hay otra, sí, claro. Hay otra cosa que estuve dentro de estas conversaciones que estuve desarrollando esta semana, que fue un diputado, que no voy a mencionar ahorita porque creo que no es pertinente, que él decía, bueno, la lucha ahorita está cambiando el terreno. Concha, ahora que lo dice, él está entendiendo, está cambiando el terreno. Uh-huh. Al estar cambiando el terreno, nosotros lo que tenemos que buscar es llevarlo al terreno de la política. Sí. Y no al terreno de la fuerza. Sí. No al terreno, porque ese terreno de la fuerza y del malandreo no necesariamente nos conviene. Vamos a tratar de jalarlo tanto como podamos. Al final el terreno lo decide el opresor, sí, pero vamos a tratar de llevarlo a nuestro terreno. Fíjate, Cero nos replica y tiene razón. Yo, Cero, quien quiera que seas, yo te estoy dando la razón. Fíjate, Carlos, las medidas fiscales y monetarias están buscando es recaudar y controlar las supuestas inversiones extranjeras que anda buscando. Estoy totalmente de acuerdo. Ellos quieren que vengan empresas extranjeras, le paguen los impuestos a ellos y todo esto, pero significa que quieren que haya nuevamente una producción económica. Entonces, nosotros llevamos cuántos años pidiendo que aquí haya una liberación del mercado, que aquí hayan más empresas, que hayan mejores condiciones para invertir. Pues lo están haciendo, no lo están haciendo en las condiciones que nosotros consideramos que son las correctas. Claro. Estamos claros con eso. Pero van a jugar en un terreno que se parece más al que nosotros deberíamos estar preparados para jugar, porque llevamos 20 años pidiéndolo. Entonces, jugando ok, esto no es lo que yo quiero, pero se parece un poco más, así que le voy a sacar la chicha. ¿Cómo hacemos? Ajá. Exacto. ¿Cómo hacemos para sacarle la chicha? Para llevarlo un poco más allá. Y esa es la cuestión. Lo estamos llevando poco a poco. Correcto. O por lo menos así parece. Porque ellos han tenido que hacer una reforma que claramente ellos no querían hacer. Obviamente. Porque llevan 20 años diciendo que la culpa es de Trump y hoy tuvieron que decir que es su culpa. Sí, ayer también, no les quedó de otra. Ayer también lo dijeron en la apertura del año judicial. Entonces quiere decir que es una línea. Sí, es una línea política, no fue un comentario aislado. Ajá. Entonces, yo aquí no estoy proponiendo la solución. Yo solo estoy diciendo, este tipo de cosas hay que verlas con sentido estratégico, tratar de entender qué significan y tratar de actuar en base a esta nueva realidad para seguir remando el bote, para seguir llevando la gata a la batea. Correcto. ¿No? Que es el cese de la usurpación. Porque si la gata en la batea es el cese de la usurpación, de pronto lo que nosotros tenemos que entender es, ok, este año es para jugar en el plano económico para llevar al cese de la usurpación. Y no necesitamos el cese de la usurpación para poder jugar en el plano económico. Porque entonces es donde nos obliga a entender, no tanto a replantear. Ellos son los que están replanteando. Nosotros tenemos que entender que son las dos cosas en paralelo. Es caminar, comer chicle, Uh-huh. ¿cómo es? Manejar bicicleta, comer chicle, rascarte la cabeza Uh-huh. y tener una conversación por manos libres. Sí. Es todo a la vez. Todo a la vez.
O sea, nos vemos obligados a Sin que complejo. la luz es sin complejo. Sin complejo, como que no logré ese celo de usurpación, Para- soy una basura, no sirvo para nada. No, es como que, hey, no he logrado. no he logrado, pero estamos Exacto. en otro. O lo obligué a cambiar. Es lo que tú decías. A mí me pareció muy buena esa analogía. Es como, bueno, ahora vamos a jugar fútbol. Pues dale, vamos a jugar fútbol. Pero mi arquería es así de grande, mi arquería es así de chiquita y la tuya es bien grande. Pero hasta el año pasado Ni quería jugar. era, yo no necesito jugar fútbol contigo. Punto. Exacto. Entonces, así se va generando eso es la construcción de poder, porque al final una de las soluciones que se están proponiendo es aquí tiene que haber un golpe militar de esta gente que los mate a todos y así es que vamos a conseguir el poder. Vamos a suponer que esa es la solución, pero Eso ya no depende de nosotros. no solo no depende de nosotros, sino la gente que ejerce esa solución responde al poder económico. Exacto. Los esbirros responden al poder económico. Entonces hay que construir poder económico. Por lo tanto, estos anuncios económicos hay que leerlos muy bien. Yo no hemos tenido tiempo. No estoy dando interpretaciones aquí. Solo digo esos anuncios, al contrario de el 99% de las cosas que dice el dictador, tienen una relevancia estratégica y hay que entenderla para poder seguir actuando estratégicamente, que necesitamos hacerlo, porque de eso va nuestra sobrevivencia. Exactamente. Y eso nos obliga a actuar de otra forma. Mira, ves, aquí dice Pedro Suárez, dice la solución es plomo parejo, pero el plomo parejo hay que pagarlo, primero hay que tener plata. ¿Quién paga eso? ¿Tú lo vas a pagar, Pedro? No lo vas a pagar, ¿verdad? Lo vas a pagar, hay que construir el poder económico, si es que esa es la solución, para poder pagar esa solución o cualquier otra solución que se necesite. Entonces, si nosotros estamos llevando bien la cosa hacia una economía más libre, que llevamos 20 años pidiéndola, ¿no? Correcto. Se supone que nosotros deberíamos poder jugar en ese terreno. Claro. Porque llevamos 20 años pidiéndola. Entonces, dele. Claro. Este es el año de la guerra económica, en serio. Exacto. Estamos jugando en varias direcciones. Estamos jugando en varias direcciones y es importantísimo que lo vayamos entendiendo. Que lo vayamos entendiendo. Y no es un tema de resignación, es un tema de comprensión. No es un tema de que, bueno, no se logró esto, bueno, no se ha logrado esto. Al cambiar el terreno nos obliga a cambiar también las formas. Virginia nos dice, nada que empodere al ciudadano será permitido. Yo la invito a replantearse la manera en que usted está construyendo esa frase. En si es verdad que nada va a ser permitido, ¿cómo podemos nosotros encontrar manera de obtenerlo? Sin el permiso de la dictadura, obviamente. Obtenerlo sin permiso. ¿Cómo Entonces, usted lo obtiene sin permiso? Ese es el planteamiento que nos tenemos que hacer. Exacto. ¿Cómo lo obtengo sin permiso? Entonces, lo único que tenemos que obtener no es necesariamente elecciones libres. Podemos obtener otras cosas antes que fuercen unas elecciones libres. Por Claro. la vía que sea. Que obviamente queremos elecciones libres. O sea, eso no quiere decir que no querramos lo otro o que lo otro no esté planteado. Entonces, es un tema de como que factibilidad. de todas ¿Lo puedes las- lograr ahorita? Sí. Sí o no. No lo puedo lograr ahorita. Entonces, de todas bueno. las cosas que la dictadura no me permite porque empoderan al ciudadano, son muchas. ¿Cuáles puedo empezar a arrebatarle a la Exactamente. dictadura? Y esa es la mentalidad de enjambre. Para eso es que sirve el enjambre. Para procesar esta información, encontrar las soluciones e ir cosa por cosa. De pronto no es todo a la misma vez. Pero por lo menos hemos arrebatado suficientes cosas como para que ellos se estén planteando en serio la necesidad de tener una recaudación de impuestos. Y replantear el sistema. Así sea de empresas rusas. Pero ya no es sacar petróleo y venderlo. Exactamente. Ya eso se lo tuvieron que obligar y eso fue gracias a usted que nos escucha, gracias a las sanciones que se logró por el cabildeo de la Asamblea Nacional y a todas esas acciones que todos poco a poco estamos realizando todos los días para lograr que eso Gracias pase. a la resistencia. Exacto. Esto es resistencia, es aguantar más que el opresor. Sobrevivir al chavismo. Exacto. Nos escuchamos nuevamente el sábado que viene. Esto fue el Conuco de Prometeo. Les recordamos que en la página de RCR estamos colgando ya los videos grabados pues aquí en el estudio. Y muchas gracias por su atención. Y bueno, hasta la semana que viene. Chau. El tiempo se ha agotado. Mentira.
No desesperes. Por ahora, Prometeo se retira, pero volverá con más información y más ideas para salvarte. RCR 750 AM, porque lo bueno une. RCR presentó El Conuco de Prometeo, una producción nacional independiente de Carlos Peláez, certificado número 22388, para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social.